Muy buenas noches, mis amigos de VidaFi. Una vez más aquí con ustedes en un jueves de wellness. Tuvimos un mes de bastante movimiento porque se juntaron dos CBB, dos club vacacional. Primero en el de Miami para los Estados Unidos y luego el CBB de México en Cancún, maravilloso. Pues ahí tuvimos oportunidad de compartir grandes temas, temas de mucho interés y de compartir entre todos nosotros. La verdad es las primeras ya convenciones como tal, los primeros club vacacional post-COVID que hemos tenido por lo menos aquí en México y fue espectacular. Pues en esta ocasión vamos a conversar un poco sobre un tema de interés general que es venciendo la obesidad. Es el tema del día de hoy en este jueves de wellness. Y es que según un estudio en Sanute, y esto data del año 2018, hay realmente problemas de peso en México, pues eso no es necesario tener un estudio, basta con salir a la calle y observar a las personas donde hay un 76.8% de mujeres con exceso de peso y un 73% de hombres con exceso de peso, cuando ya estamos hablando que muchos de ellos ya están obesos. E igualmente los niños tienen problemas de obesidad y la prevalencia se hace cada vez mayor, ¿no? Y regularmente, pues lo que se estima según esta estadística es que eso se debe al consumo de alimentos ultraprocesados, bebidas gaseosas en exceso, botanas, helados, pasteles, galletas, cereales, endulzados, con todas las consecuencias que esto puede llevar, ¿no? Consecuencias de niños con diabetes, con adultos con problemas de presión arterial, ¿no? Estamos hablando que son cerca de 900 millones de adultos con estos padecimientos que, pues la verdad, podríamos evitar, ¿no? Igualmente en los Estados Unidos también se ha visto que la obesidad va en aumento y realmente podemos observar allí los datos en el mapa donde por encima del 35% de la población es obesa en los estados que están en rojo oscuro. Un rojo más claro es de 30 a 35% y los estados pues donde la obesidad es menor es entre 20 y 25%, ¿no? Pero para el año 2030 está proyectado que prácticamente todos los Estados Unidos es obeso. O sea, y no estoy hablando de exceso de peso, estoy hablando de obesidad como tal. Realmente es bien alarmante, ¿no? La obesidad realmente es una pandemia porque yo pienso que no es una epidemia porque no está circunscrita solamente a Estados Unidos y México, sino también a nivel mundial, países como Arabia Saudita, hay muchos obesos, igualmente en China se están viendo obesos, en Latinoamérica, en Centroamérica. O sea, realmente pues la situación es bien alarmante y la proyección al año 2030 más alarmante aún, ¿no? Uno de los culpables es la comida chatarra, la comida industrializada, que es muy rica, tiene muchos sabores, muy apetitosa, muy bonita, pero está cargada de calorías, calorías vacías porque no te ofrece ningún tipo de nutriente, donde hay exceso de azúcares refinados, grasas saturadas, muchos químicos y por supuesto a eso le debemos de sumar las frituras, las bebidas alcohólicas, el sedentarismo y todo esto se confabula en nuestra contra haciendo que aumentemos de peso, ¿no? Entonces vemos obesidad en mujeres, obesidad en hombres, niños con obesidad, que es lo más preocupante, y la obesidad se debe a múltiples factores, entre ellos pues la dieta, que es lo que estamos conversando. Puede haber una predisposición genética, esto es un 5%, la microbiota intestinal, el estilo de vida que tú lleves, medicamentos que pueden hacer que engordes, un desbalance hormonal, mismo el estrés puede causar obesidad. Les habla el doctor Ángel Gavet, soy el director del Wellness Team de VidaFi
Y como todos los jueves, aquí estamos en el jueves de Wellness para aprender un poco más acerca de temas de la salud. Y esta información no pretende sustituir el consejo médico profesional, es de carácter educativo y basada en medicina preventiva. Si usted presenta algún signo o un síntoma que puedo nombrar, lo invito a que visite a su médico. Su médico tendrá que hacer o realizar una historia clínica. En base a la historia clínica va a solicitar exámenes complementarios y así llegará a un diagnóstico y instaurará el tratamiento más adecuado. Aquí estamos hablando de prevención, de evitar enfermarnos. Como les dije anteriormente, el sobrepeso, la obesidad es multifactorial. Realmente no se debe a una sola causa. Por eso es tan complicado el tratamiento. Por eso está complicado el abordaje de la obesidad, porque puede haber problemas de falta de actividad física, puede haber problemas relacionados con la menopausia, o problemas de sueño, o problemas psiquiátricos. Mismo el estrés puede causar exceso de peso, factores socioeconómicos, un ambiente obesogénico, el ambiente donde nos desarrollamos, y eso incluye también los químicos medioambientales, los disruptores hormonales, regularmente relacionados con plásticos, que sin darnos cuenta lo estamos consumiendo, cambios hormonales, los cambios en la microbiota intestinal, factores a nivel prenatal, en el momento del nacimiento. Puede existir también medicamentos que estemos tomando que propicien la ganancia de peso, o factores genéticos y por supuesto los factores nutricionales. Entonces, como ven, son múltiples los factores que pueden causar exceso de peso. Es tan amplio que en esta ocasión vamos a tocar un enfoque en particular, si no estaríamos en un curso de sobrepeso y obesidad. Y para eso tenemos VidaFi en Forma. Les recuerdo que es los penúltimos jueves de cada mes. El enfoque que vamos a dar en este jueves de Wellness es el enfoque sobre la fibra dietética y su importancia en el manejo de peso, la microbiota intestinal y qué tiene que ver con el control de peso, la toxicidad y el aumento de peso, una introducción, y la inflamación y el aumento de peso también como una introducción al tema, porque realmente es bastante extenso. La obesidad se correlaciona con deterioro de la salud. Realmente no solamente es un problema estético, sino también es un problema que afecta a tu salud, y la obesidad te aumenta el riesgo de padecer hasta más de 30 enfermedades. Estamos hablando que el hecho de tener más peso, más grasa corporal de la que deberías, te hace más propenso a hipertensión arterial, a diabetes tipo 2, a enfermedades cardiovasculares, enfermedades de la vesícula biliar, cáncer de mama, de próstata o de colon, lo que se llama apoplejías, asma o problemas respiratorios, infertilidad causada por el sobrepeso, problemas durante el embarazo, pudiera haber hasta una preeclampsia por la obesidad, depresión, problemas hasta oculares como el glaucoma, tienen cierta relación con el exceso de grasa corporal. De hecho, en esta pandemia de COVID, también los investigadores se dieron cuenta, pues, y documentaron que las personas con exceso de peso, con obesidad, son más susceptibles de desarrollar complicaciones del COVID. Y esto significa que son más complicado el tratamiento de este tipo de personas con exceso de peso, ¿no? Entonces, esa es la otra. Nos hace más propenso a que el COVID sea mucho más fuerte en nosotros si tenemos exceso de peso. Ahora bien, como les comenté, en este webinar vamos a hablar un poco sobre qué tiene que ver la microbiota intestinal con el exceso de peso. Primero que nada, la microbiota intestinal es un conjunto de microorganismos, entre ellos muchas bacterias que viven en nuestro intestino. Un individuo, por ejemplo, de unos 70 kilos tiene alrededor de 200 gramos de bacterias intestinales solamente, ¿no? O sea, estamos hablando del tamaño de un mango, más o menos, full de bacterias, ¿no? El tracto intestinal
es una superficie comparable con la de un apartamento tipo estudio, entre 30 y 40 metros cuadrados. Si lo extendemos, y allí es que vive esa comunidad de bacterias, esas células bacterianas, que son algo impresionante. Fíjate que el genoma humano, la parte genética humana, son 23.000 genes. En cambio, el microbioma, que es la genética de las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, son 3 millones de genes. Imagínate eso. Y el 95% de nuestras bacterias se encuentra en el intestino grueso. Es realmente un ecosistema muy poblado y es también la puerta de entrada hacia nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico, el 70% está en el intestino y está conformado por esa microbiota intestinal, esa comunidad de bacterias y de microorganismos que vive en nuestro intestino y que tiene funciones muy importantes. Funciones de digestión, funciones de protección contra infecciones, funciones de fabricación de componentes básicos que ya vamos a ver en este webinar. El hecho es que hay buenas bacterias en nuestro intestino, como las bifidobacterias. Son unas bacterias que se encargan principalmente del sistema inmunológico, de mantener a raya a los enemigos que quisieran atacarnos, y también tienen la función de producir vitaminas y componentes esenciales para nuestra salud. Está también la Escherichia coli a nivel intestinal, que es la encargada de la producción de la vitamina K2 y también tiene que ver con protección de nuestro cuerpo. Y está los lactobacilos, que son unas bacterias que fabrican vitaminas, minerales, también tienen factores de protección inmunológico y contra el cáncer. Estas son las principales familias, vamos a llamarlo así, como familias de bacterias: los lactobacilos, los bifidobacterias y la Escherichia coli a nivel intestinal. Pero también hay malas bacterias, como los Campylobacter. Campylobacter es una bacteria que causa infecciones y causa problemas en tu cuerpo. Está el Enterococcus fecalis, que también se ve muchas veces después de cirugía. Puede uno contaminarse con este Enterococcus fecalis, es una mala bacteria. O el Clostridium difficile. Nada más con el nombre sabemos que es una bacteria bastante complicada y se llama así principalmente porque hay mucha resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces, lo ideal sería tener un equilibrio entre bacterias buenas y bacterias malas, siempre mayor cantidad de bacterias buenas que de bacterias malas. El problema está que a veces no comemos lo que debemos. Y te cuento, si tú consumes una determinada alimentación, una determinada dieta, constituida por alimentos X, por ejemplo, una dieta mexicana, es decir, la alimentación típica mexicana va a dar como resultado una microbiota intestinal típica. Pero si tú consumes otro tipo de alimentos, por ejemplo, una dieta americana, donde abunda la comida rápida, donde abunda la comida procesada, tu microbiota intestinal, la comunidad de bacterias que vive en tu intestino, va a ser totalmente diferente a la microbiota del mexicano, por ejemplo. Y eso nos hace diferentes también desde el punto de vista de microbiota intestinal. Cada uno de nosotros tiene una microbiota intestinal, una comunidad de bacterias diferente. Es como una huella dactilar. Y es que estas bacterias se encargan de producir algunas sustancias que vamos a llamar los metabolitos, que tienen que ver con nuestra salud o con nuestra enfermedad. Entonces ya sabemos, primer punto, que todos tenemos una microbiota intestinal diferente, que dependiendo de dónde vivamos y de nuestra alimentación, va a ser diferente también la microbiota intestinal. El hecho es que si predominan las malas bacterias, si por alguna causa no tuvimos prevención y consumimos alimentos que no estamos acostumbrados o alimentos industrializados, y hay estrés, angustia, problema, y consumimos fármacos de algún tipo, por ejemplo, antibióticos, podemos causar lo que se denomina disbiosis intestinal. Disbiosis intestinal es una alteración de la comunidad de bacterias que vive en nuestro intestino.
a expensas de las malas bacterias, aumentan la cantidad de malas bacterias y por supuesto disminuye la cantidad de buenas bacterias. Y eso conlleva esa disbiosis intestinal según múltiples estudios, como te estoy hablando, este es uno de marzo del 2020, donde se corroboró que la disbiosis intestinal es causal de problemas a nivel del sistema nervioso, por ejemplo, de Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, depresión, ansiedad. También la disbiosis intestinal tiene que ver con el hipotiroidismo, que tiene que ver con la artritis reumatoidea, que tiene que ver con el síndrome de colon irritable o colitis ulcerosa, que tiene que ver con ciertas características, ciertas formas de diabetes, o de que la diabetes, a pesar de estar tomando tu medicamento y estar haciendo tu dieta antidiabética o controlada, no logras controlarla, no logras controlar el azúcar porque tienes una disbiosis intestinal. E igualmente enfermedades cardiovasculares, algunas de ellas tienen que ver o se agravan si existe una disbiosis intestinal. El hecho es que estamos hablando de obesidad y la cantidad o el tipo de alimentos que tú consumas, como te comenté, va a causar una alteración de la microbiota intestinal. Por ejemplo, si estamos en una dieta, una alimentación que es, vamos a llamarla simbiótica, es decir, que es positiva para tus bacterias y para ti mismo, estas bacterias intestinales van a producir sustancias que son saludables para ti y va a haber una inmunoregulación y vamos a lograr el estado de homeostasis, es decir, de equilibrio. Vamos a estar equilibrados. Pero si lo que consumes son alimentos industrializados y a eso se le suma, puede ser el consumo de antibióticos o algún tipo de proceso inflamatorio o el estrés, se altera la microbiota intestinal, causa una disbiosis intestinal que va a causar una desregulación o una alteración inmunológica que te va a llevar como consecuencia a un grado de inflamación. Inflamación a nivel general de tu organismo. El hecho es que también se ha corroborado que la microbiota intestinal tiene que ver con la resistencia a la insulina. Y recordemos que la insulina es la hormona clave para que el azúcar no se quede en la sangre, sino que pase a la célula. El problema de los diabéticos, en muchos casos, en la mayoría de los casos, es una resistencia a la insulina. Y los factores que están relacionados con ella es la herencia, hay un factor hereditario, el sedentarismo, la mala alimentación, el exceso de peso, el estrés, y también se ha corroborado que la microbiota intestinal en estado de disbiosis altera la composición de las bacterias intestinales y se producen una serie de metabolitos negativos producidos por bacterias como Firmicutes, Bacteroidetes y otro tipo de bacterias que se consideran negativas que van a dar como consecuencia una alteración de los niveles de insulina y van a causar una resistencia a la insulina. El hecho es que se han realizado investigaciones muy interesantes con microbiota intestinal de personas obesas y de personas delgadas. Se ha hecho trasplante de microbiota intestinal de personas con obesidad en ratoncitos, ratoncitos que estaban normal de peso. Y luego de haber pasado ese trasplante de microbiota intestinal, al cabo de un tiempo, esos ratoncitos comenzaron a aumentar de peso, comiendo exactamente lo mismo y haciendo el ejercicio de siempre. Se hizo ese mismo experimento con una persona delgada, que toda su vida ha sido delgada, y se trasplantó microbiota intestinal a otro grupo de ratoncitos, y esos ratoncitos permanecieron delgados, no aumentaron de peso. Así pues, se corroboró que en el grupo de ratoncitos que recibió microbiota intestinal de una persona con obesidad, pues tienden a aumentar de peso. Ahí pues la conclusión es que realmente sí, la microbiota intestinal te puede inducir al aumento de peso, ¿no? Ahora pues vamos a hacer manos a la obra, ¿no? Manos a la obra significa ¿qué hay? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar, ayudarte en este proceso? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es ir hacia la raíz del problema, ¿no?
los carbohidratos sencillos nos están ganando la batalla. O sea, la comida chatarra nos está echando a perder y nos está enfermando. Las galletas, pasteles, dulces, botanas que no son saludables, el azúcar refinada, el azúcar blanca, la papa frita, los azúcares refinados, la panadería refinada, el jarabe de maíz de alta fructosa que se llama corn syrup. Busca y si dice syrup, ese alimento no lo consumas. Eso son carbohidratos sencillos que van a alterar a tu microbiota intestinal. Así que evita esos carbohidratos refinados. Esos carbohidratos refinados son muy ricos en el paladar, en la lengua, pero no son nada beneficiosos para tu microbiota intestinal saludable. Más bien alimentan a las malas bacterias. Elige sabiamente tus carbohidratos. Consume granos enteros, frijoles, por ejemplo, arroz si es posible integral, cebada, avena, trigo, frutas, vegetales, pasta si es posible integral, legumbres, lentejas, lo que te digo, los frijoles, alimentos reales, alimentos que tú vas al súper o vas al mercado y los compras allí sin procesar. Esos alimentos son bien recibidos por las buenas bacterias intestinales. Consume fibra. La fibra es beneficiosa para tu cuerpo. El cuerpo no digiere exactamente la fibra, pero la fibra te ayuda primero a darte una sensación de llenura cuando la consumes y te reduce el riesgo de obesidad, de diabetes, de enfermedades coronarias y enfermedad gastrointestinal. En general, un adulto, hombre o mujer, requiere alrededor de 30 a 35 gramos de fibra al día. Hay que consumir de 30 a 35 gramos de fibra al día. Eso es lo que está recomendado por la Asociación Mexicana de Diabetes, que se basa también en la Asociación Americana de Diabetes. Y no solamente para personas diabéticas, para todas las personas, sean o no diabéticas. ¿Cuáles son las fuentes de fibra? Alimentos con fibra son los alimentos no procesados, el salvado de trigo, los cereales de grano entero, la harina de avena o la fibra de avena, los frijoles secos, las legumbres, la manzana, las pasas, el brócoli, la zanahoria, el coliflor, toda esa serie de alimentos. Las frutas, si las consumes enteras, mucho mejor, porque tienen más fibra que si las licúas. Pero aparte de eso, necesitamos suplementos de fibra, suplementos que nos ayuden a llegar a esa cantidad que requerimos. Y ahí tenemos dos suplementos de fibra excelente, que es el Symbiofy, un producto para México, y el VitaFi Herbal and Fiber, un producto que está disponible en los Estados Unidos, que ambos productos dan un aporte de fibra. Recuerda tomarlo en un momento diferente a la medicación. Si está tomando algún medicamento farmacéutico, un medicamento prescrito por tu médico, no tomes Symbiofy ni Herbal and Fiber en la misma hora. Puedes tomar, por ejemplo, el medicamento a las 8 de la mañana y a las 10 tomas alguno de estos productos Symbiofy o Herbal and Fiber. O sea, simplemente porque la fibra, recuerda, como no se absorbe, se hidrata y puede interferir en la absorción del medicamento que estás tomando. O sea, simplemente con tomarlo en horas diferentes, más o menos con un intervalo de una hora, 2 horas de diferencia, ¿no? Eso es fundamental que lo sepamos. Si quieres bajar de peso, si quieres controlar un poco lo que comes, te recomiendo tomar cualquiera de estos dos productos, Symbiofy o Herbal and Fiber, 15 a 20 minutos antes de la comida principal. La fibra se hidrata porque lo vas a tomar con agua, con un vaso de agua. Te va a dar sensación de llenura y al darte sensación de llenura te va a disminuir el apetito. Aparte de eso, limita la absorción de los azúcares que vas a consumir y limita también la absorción de las grasas. Los captura a nivel intestinal. Y también tiene una acción sobre la microbiota intestinal. Recuerda que son 4 capsulitas que te tienes que tomar 15 a 20 minutos antes de la comida principal si quieres controlar tu peso corporal. Cuando tú consumes este producto hay una reducción de la absorción por bloqueo intestinal de grasas y azúcares. Entonces puedes comer algo razonable, pero sabes que no vas a absorber todas las calorías. Esas calorías no se van a almacenar y por supuesto vas a empezar a bajar de peso mucho más fácilmente, ¿no? Y eso te va a ayudar también a vencer la adicción por los azúcares, que es un ciclo vicioso.
Una de las fibras, simplemente por darte un ejemplo, porque los productos que te mencioné tienen varias fuentes de fibra, pero una de ellas es el nopal. El nopal es un tipo de fibra que se caracteriza por eso, porque captura carbohidratos, captura grasa a nivel intestinal en la formulación de Herbaland Fiber o de Simplify y te ayuda al control de peso. O sea, eso a manera de ejemplo, entre otras fibras que contienen estos productos. Otros efectos de esta fibra, que se llama fibra prebiótica, aparte de la sensación de llenura y saciedad, es que te apoyan en el control del colesterol, ayudan a nutrir las células del colon, te dan energía para las buenas bacterias. Las buenas bacterias les encanta esta fibra y producen energía, energía que aprovecha el intestino y te respalda el sistema inmunológico, te ayuda a que tu sistema inmunológico se ponga fortalecido. Recuerda, el 70% de tu sistema inmunológico se encuentra en el intestino. ¿Qué más tenemos que hacer? Más vegetales y menos carnes rojas. Está comprobado que el consumo de proteína vegetal, proteína de planta, aumenta las bacterias bifidobacteria y lactobacilos, que son buenas bacterias, y disminuye los bacteroidetes y los clostridium. Eso significa que disminuye factores inflamatorios. En cambio, la proteína animal, el consumo excesivo de proteína animal, no te estoy diciendo que no la consumas nunca, sería ideal, pero por lo menos si la consume, que no sea tanto, disminuye su consumo a una vez o 2 veces por semana máximo, porque la proteína animal aumenta los bacteroidetes y aumenta los ruminococos y disminuye las bifidobacterias. Entonces, no te va a dar protección contra la inflamación, ni contra la enfermedad cardiovascular, ni contra el intestino irritable. Por eso se recomienda en personas con problemas de intestino irritable o con problemas de inflamación intestinal no consumir proteína de origen animal. En cuanto a las grasas hay que llevar un equilibrio entre las grasas insaturadas y las grasas saturadas. Estoy hablando entre los aceites como el aguacate, la oliva y los aceites como la mantequilla, que son más saturados, o como el coco, que son más saturados. O sea, la idea aquí es llevar un equilibrio, no consumir ni más de uno ni menos del otro, porque ambos son necesarios. La grasa del coco y la grasa de la mantequilla se pueden consumir desde el punto de vista de bacterias intestinales. Ambas tienen una función positiva dentro de los bifidobacterias y los lactobacilos, y lo que sí se aconseja es evitar el consumo excesivo de grasas saturadas, como la grasa de la mantequilla, por ejemplo, o la grasa de la carne roja, porque causa también problemas con el colesterol, los triglicéridos, etcétera, ¿no? Fíjate este ejemplo que te voy a dar bien interesante, ¿no? Hay dos tipos de bacterias, las sacarolíticas, que van a darnos metabolitos beneficiosos, y las bacterias proteolíticas, que van a dar metabolitos tóxicos. Cuando tú tomas Symbiofy o VitaFi Herbaland Fiber, estás alimentando a las bacterias sacarolíticas y ellas van a producir unos metabolitos, entre otros, unos que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Se llaman butirato, propionato y acetato. Y tienen tremendas propiedades, propiedades antiinflamatorias, y son un combustible para tus células del intestino. Son muy, pero muy positivos estos ácidos grasos de cadena corta, producidos por las buenas bacterias cuando tú les das la buena comida. Pero en cambio, si tú consumes alimentos procesados, alimentos industrializados y frituras y carnes rojas, tú estás alimentando a las bacterias proteolíticas, que están produciendo metabolitos tóxicos como el indoxil sulfato y el P-crecil sulfato, que son toxinas nefrotóxicas, y son toxinas que van a causar toxicidad. Son lipotoxinas, son lipoxigenasas. Tienen una cantidad de efectos negativos dentro de tu cuerpo. Fíjate cómo varía la alimentación, el resultado que vas a obtener en tu cuerpo. Si tú consumes estos productos, la buena fibra, como te digo, nuestras buenas bacterias van a producir ácidos grasos de cadena corta que te van a ayudar a disminuir el apetito, te van a ayudar a tener sensación de llenura, te vas a sentir lleno con menos comida, tienen un efecto termogénico,
y también te van a ayudar a equilibrar el azúcar en sangre y por supuesto te ayudan a controlar el peso corporal. Esto es muy importante. Con solamente consumir los productos que te acabo de nombrar, en Symbiofy y el VitaFi Herbal and Fiber, ya pondrás a trabajar a esas buenas bacterias para que produzcan estos metabolitos tan beneficiosos para tu cuerpo. ¿Qué es lo que se recomienda? Fíjate esto, qué interesante este estudio que apareció en un journal de medicina transnacional. La dieta que se llama dieta occidental, la dieta pues, americana, con alimentos industrializados, papa frita, hamburguesas, pizzas, pero ni siquiera son las pizzas caseras o pizzas bien hechas, sino más bien pizzas industrializadas. Está comprobado por este estudio que disminuye tu población de bifidobacteria, disminuye tu población de lactobacilos y aumenta la población de bacteroidetes y enterobacterias, causando una posible inflamación con aumento de la posibilidad de enfermedad cardiovascular, igualmente de diabetes mellitus y obesidad. Las dietas libres de gluten, que tanto se habla, también están en entredicho. Si tú no tienes problemas con el gluten, si tú no tienes intolerancia con el gluten, no hay necesidad de que elimines el gluten de tu dieta, porque estas dietas gluten free han demostrado disminuir también las bifidobacterias, los lactobacilos y aumentar las enterobacterias. Entonces todavía no está muy bien claro si pueden también inducir o propiciar problemas metabólicos. El hecho es que la dieta mediterránea, la dieta más basada en vegetales, en pescado, en verdura, aumenta las bifidobacterias, aumenta los lactobacilos y aumenta otras bacterias beneficiosas como los bacteroides y las prebotelas. O sea que son muy positivas y más bien bloquean la posibilidad de este tipo de enfermedades o de inflamación, de diabetes y controlan un poco la obesidad, etcétera, ¿no? Esto es una dieta mediterránea está basada en vegetales, en frutas variadas, hay también, puede haber pasta, puede haber aceite de oliva, le podemos agregar a esa dieta mediterránea aguacate, los chiles también no hay ningún problema, la tortilla que está mixtamizada tampoco tiene ningún problema, o sea, más bien es muy positiva y rica en fibra, vale la pena pues tener este tipo de alimentación un poco más natural, un poco más real para favorecer la salud de las buenas bacterias. Disminuye las porciones, eso también es importante. Si comemos mucho, pues por supuesto se va a transformar en grasa, ¿no? Y hay un suplemento nutricional de acción simbiótica nuevo en México que se llama Symbiofy, que quisiera darle un trato especial. Symbiofy, vamos a recordar que te aporta probióticos, te aporta buenas bacterias. Fíjate qué interesante. Para que tú repobles tu ecosistema bacteriano, para que tú nutras a esas bacterias que tienes en tu intestino con más bacterias beneficiosas. Pero viene con la fibra prebiótica que nutre a esas buenas bacterias intestinales, a la vez que ayuda esa fibra prebiótica a la limpieza y desintoxicación de tu cuerpo. Este Symbiofy también aporta una formulación herbal muy importante para propiciar procesos internos de limpieza y desintoxicación. Limpieza y desintoxicación intestinal, de hígado, de riñón, a través de la piel. Y finalmente, este producto también ofrece magnesio, el poderoso magnesio. El magnesio se ha descubierto que es un mineral que es indispensable para el movimiento intestinal. A veces tenemos lo que se llama un colon perezoso, no se mueve y nos cuesta ir al baño, está complicado. Y simplemente con darle fibra, magnesio y agua podemos ayudar muchísimo a evitar ese síntoma tan desagradable que se llama estreñimiento. Ahora bien, ¿qué más se ha demostrado y que es bien interesante? Los simbióticos, como Symbiofy, por eso el nombre, Symbiofy viene de simbiótico, es la unión de probióticos y prebióticos, es decir, bacterias y fibra, ayuda contra la obesidad. Este es un estudio que apareció en Tendencia de Alimentación, Ciencia y Tecnología,
donde pues está demostrado que los productos en base a simbióticos ayudan a reducir el apetito, disminuyen la producción de grasa, disminuyen o aumentan más bien, mejoran la permeabilidad, mejoran la parte de las bifidobacterias y de los lactobacilos a nivel intestinal, también controlan la inflamación y por supuesto eso se traduce en un mejor control del exceso de peso con un efecto que promueve la pérdida de peso. O sea, fíjate que todo esto es solamente el efecto de los simbióticos. O sea, el efecto de los simbióticos sobre la microbiota intestinal, esa microbiota fabrica metabolitos que te van a ayudar, te van a apoyar para promover saludablemente la pérdida de peso. Imagínate que eso tú lo sumes con otros aspectos, con ejercicio, con una alimentación más balanceada y equilibrada, con un control de la inflamación. O sea, realmente sí lo podríamos hacer. Este otro artículo de Scientific Report es un estudio controlado, randomizado, donde se muestra que la suplementación con lactobacilo y con bifidobacteria ayuda a las personas con exceso de peso a reducir el peso corporal y a mejorar su sensación de bienestar. Fíjate qué interesante. Fue un artículo que apareció en la revista Nature de Scientific Report. Ahí pues se corroboró en un gran estudio que realmente pues la suplementación con lactobacilo y con bifidobacteria te puede apoyar muchísimo. Este otro estudio también de medicina basada en evidencia de medicina alternativa habla sobre el rol, el papel potencial de los probióticos en el control del exceso de peso y la obesidad relacionado con parámetros metabólicos. Esto fue un metaanálisis, es decir, un estudio de muchos estudios. Y también se corroboró que los probióticos, es decir, las buenas bacterias intestinales que tú le suministras a tu cuerpo, son muy, pero muy beneficiosos y te apoyan en la reducción de peso corporal. Como puedes ver en esta otra publicación de endocrinología y metabolismo, año 2017, habla sobre el efecto específicamente de los simbióticos en el índice de masa corporal, en marcadores inflamatorios y en hasta el control del apetito y el síndrome metabólico y los resultados es que la toma de simbióticos mejora el índice de masa corporal, mejora la resistencia a la insulina y ayuda muchísimo a las personas con síndrome metabólico. Síndrome metabólico es, por ejemplo, la hipertensión arterial, el exceso el aumento de la presión sanguínea con una resistencia a la insulina, con obesidad, con problemas de azúcar. Entonces, pues esto es muy interesante porque ya se demuestra que solamente tomando este tipo de simbióticos puede ser muy, pero muy positivo para tu salud. Y ahí tenemos este poder de esta formulación simbiótica de Symbiofy que precisamente tiene las familias de bacterias probióticas que te estoy hablando. Tiene las familias probióticas de la Bifidobacterium y también ese Bifidobacterium longum y tiene también los lactobacilos, precisamente las bacterias buenas, bacterias beneficiosas más abundantes y que deberíamos repoblar nuestro intestino. La otra parte de este webinar del día de hoy es que también la toxicidad tiene que ver con aumento de peso. Según múltiples estudios, el estado de intoxicación que tengas en el cuerpo puede hacer que tú seas más propenso a ganar peso y a costarte mucho trabajo disminuir de peso, a pesar que hagas dieta, a pesar que hagas ejercicio, a pesar de que ya hayas hecho miles de dietas, si no existe una detoxificación de tu cuerpo, no vas a lograr el cometido. Puede ser que bajes de peso, pero llega un momento que hay un rebote. Tu cuerpo vuelve a aumentar el peso perdido y a veces recupera el peso perdido y aumenta 2, 3 kilos más.
5 o 6 libras más. Y todo se debe a tu grado de toxicidad. Porque aparte de los tóxicos medioambientales, los tóxicos que pueden venir de los alimentos, de los agroquímicos, de los metales pesados, de los disruptores hormonales, tus malas bacterias producen endotoxinas. Cuando tú consumes alimentos procesados, carnes rojas o alimentos procesados, refrescos o las bebidas carbonatadas, frituras, papas fritas y este tipo de alimentos, tú causas la disbiosis intestinal. Eso te lo hablé hace un momento. Esa disbiosis intestinal significa que aumentan las malas bacterias. Ahí lo vemos con el número 2. Esas malas bacterias también producen metabolitos, pero son metabolitos tóxicos, se llaman endotoxinas, como los lipopolisacáridos son uno de ellos, que aumentan la permeabilidad intestinal, causan agujeros en tu intestino, causan huecos a nivel intestinal. Y ese intestino permeable, intestino poroso permeable, permite que pasen a tu cuerpo toxinas, que pasen alimentos mal digeridos, bacterias hacia la sangre, causando inflamación y una reacción inmunológica. Ahí está en el punto 3. Entonces tenemos primero una disbiosis intestinal, una alteración de las bacterias intestinales con una producción de toxinas internas por esta bacteria que nos van a dar como resultado una inflamación y una reacción inmunológica que va a ser como consecuencia dolores, problemas de salud a nivel general de tu cuerpo, que hagas lo que hagas, no vas a poder resolver porque hay que ir a la raíz del problema. Tu cuerpo, como es tan sabio, como mecanismo de defensa, ha logrado medio paliar el problema y entonces guarda esos tóxicos en la grasa corporal y crea cárceles de tóxicos alrededor de tu abdomen. Por eso se aumenta también la grasa abdominal, es una de las causas. Es una grasa tóxica, una grasa que está repleta de tóxicos. Entonces, allí tu cuerpo guarda esas toxinas porque no las puede eliminar. Tenemos que hacer algo para que tu cuerpo neutralice y elimine esos tóxicos y así pueda disminuir esa grasa. Eso es lo importante. Entonces surge la detoxificación. Detoxificación, ya hemos hablado varias veces sobre este tema, pero podemos hablar mucho más porque ahora tenemos un nuevo miembro en la familia VidaFi, que es el SymBioFi, con características inigualables. Entonces, próximamente vamos a hablar en otro jueves de wellness de la detoxificación con SymBioFi o con VidaFi Herbal and Fiber. Te doy una probadita. La formulación herbal de ambos productos, como la chicoria, menta, semillas de apio, ortiga, moringa, etcétera, facilitan las fases de neutralización y detoxificación hepática en el hígado de tóxicos. Facilitan esa fase 1, 2 y 3 de eliminación. Y los tóxicos son neutralizados y luego eliminados saludablemente a través de la vesícula biliar y van a las heces y se botan, o van hacia la sangre neutralizados y se eliminan con la orina, o a través de la respiración por los riñones, por los pulmones, o a través de la piel con la sudoración. Así pues, que es esencial apoyar al hígado en esta función de neutralización y desintoxicación. Eso lo vamos a aprender cómo hacerlo en un próximo webinar de un jueves de wellness. Por el momento, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a consumir los productos. Apoyo en la neutralización y remoción de tóxicos con SymBioFi o con VidaFi Herbal and Fiber y bastante agua. Toma bastante líquido. Esto es fundamental para que tengamos el resultado que queremos obtener. Por otra parte, tenemos un componente inflamatorio que les hablé. La obesidad, la inflamación y la diabetes está totalmente demostrado. Así pues, se ha visto que la función alterada de los adipocitos, es decir, de las células adiposas, las células grasas, por la inflamación, causa una lipoinflamación con aumento de moléculas proinflamatorias que nos van a conllevar a problemas de salud
puede ser diabetes, problemas gastrointestinales, hipertensión, artritis, la gota, problemas a nivel con el ácido úrico, por ejemplo, y todo esto tiene componentes inflamatorios asociados. Así pues, que próximamente vamos a ver cómo vencer esta inflamación. Te doy una probadita para controlar la inflamación, pues tenemos dos grandes productos, bien sea Cúrcuma Plus o bien sea Nanofy Cúrcuma con vitamina D. Cualquiera de estos dos productos podemos utilizarlos conjuntamente con un estilo de vida, un plan de estilo de vida saludable para que tengamos el máximo efecto y así podamos controlar esa terrible inflamación. Y así poco a poco vamos venciendo obstáculos. Poco a poco vamos venciendo el obstáculo de la inflamación, el obstáculo del estrés oxidativo o nitrostativo, vamos venciendo el obstáculo del estreñimiento o el obstáculo de la disbiosis intestinal y poco a poco vamos escalando y subiendo hasta llegar a nuestra meta. Que en este caso que estoy conversando con ustedes el día de hoy, nuestra meta es bajar de peso, disminuir un poco la grasa corporal. Y así pues damos fin a este webinar del día de hoy, de este jueves de wellness, ya final de mes. Recordemos pues que el mes que viene vamos a tener un gran mes, el mes de junio se avecina con grandes sorpresas, con grandes cosas y pues solamente esperamos que todo esté muy bien para todos ustedes, que tengan un excelente cierre ya a fin de mes. Ya el cierre ya está en pleno cierre de su negocio de VidaFi. Que todos tengan un cierre espectacular, sobre todo con estos dos club vacacional que hemos tenido en este mes de mayo. Pues solamente me resta desearles que pasen unas buenas noches o un bello día si estás escuchando la grabación de este jueves de Wellness. Muchísimas gracias por su atención.